7:32 de la mañana y en estos minutos nos enlazamos con el Ministerio de Energía y Minas, como es habitual cada mañana. Allí se encuentra el periodista Bernardo Espinosa para actualizarnos sobre el Sistema Electroenergético Nacional. Buenos días, Bernardo. Sí, buenos días, Rachel. Saludos para ti, para todo el equipo de la emisión en el estudio del Canal Cubano de Noticias, a la teleaudiencia, a los equipos de realización del sistema de la radio cubana y a los oyentes que en todo el país sintonizan la señal que se origina en vivo. Estamos como cada amanecer en la sede de la Unión Eléctrica en el Ministerio de Energía y Minas, la radio y la televisión unidas para actualizar al país sobre el comportamiento del sistema eléctrico nacional. Compañeros, en las últimas 24 horas, como se anunció, como se informó en el contacto de ayer a las 7:30 ante meridiano, ciertamente déficit en capacidades de generación es la causa de los apagones, afectaciones con una incidencia importante por la indisponibilidad de combustibles. Sin embargo, ya desde las 10:11 de la noche de ayer fue posible cubrir el servicio de energía eléctrica de la nación y durante la madrugada no se reportaron afectaciones por la causa que mencionaba, es decir, el déficit en capacidades de generación. Pero hay más elementos relacionados con la operación del sistema en la jornada precedente y muy importante, lo que se estima, se pronostica para este día. Con nosotros, como es habitual, el director técnico de la Unión Eléctrica, el ingeniero Lázaro Guerra Hernández. Lázaro, buenos días, bienvenido. Buenos días para ti, Bernardo, y un saludo para todos los televidentes y los radiovidentes. El día de ayer, como tú mencionabas, el comportamiento fue similar a lo que habíamos pronosticado, incluso la afectación en la hora máxima de demanda fue menor. Habíamos dicho aproximadamente 1000 megawatts y fueron 815 megawatts definitivamente, la disponibilidad se comportó como habíamos planificado. Hubo incremento realmente de la distribución de combustible en la generación distribuida, tanto en los motores a diésel como en los motores a fuel, que lo que se está distribuyendo básicamente es combustible diésel en esas centrales, con un esfuerzo muy grande que se hizo por parte de la Unión QP en la distribución de combustible para la generación distribuida y se pudo incrementar la capacidad de generación y eso trajo como resultado una disminución de la afectación en la hora máxima de demanda respecto a lo que estaba pronosticado y fueron 815 megawatts a las 6:40, que es la hora de ocurrencia de la máxima demanda que hemos tenido en los últimos días. Y como tú mencionabas, a las 10:11 de la noche de ayer ya se pudo contar con servicio eléctrico en todo el país, no había afectación al servicio por déficit de capacidad de generación y así se mantuvo toda la madrugada hasta inicios de la mañana ahora, que bueno, que se comenzó nuevamente a afectar el servicio eléctrico. El comportamiento del día de hoy que estamos previendo es un comportamiento ya similar, estamos previendo 803 megawatts para la hora de la máxima demanda de afectación. Y en el horario mediodía la afectación puede llegar a 450 megawatts aproximadamente. Debe mantenerse la tendencia sostenido a la distribución de combustible, al incremento de la distribución de combustible en la generación distribuida y sobre todo paulatinamente ir recuperando la generación en las centrales flotantes y el emplazamiento de MOA, que no va a ser todavía el día de hoy en el caso del emplazamiento de MOA, pero ya en el caso de La Habana ya se debe ir recuperando en el día de hoy ya toda la generación y a partir de mañana debe recuperarse el emplazamiento de Mariel y las Patanas de Mariel y así sucesivamente en los próximos días. Ya para el fin de semana debemos tener la generación en tanto central flotante como en los emplazamientos de Mariel y Moa con combustible para poder generar electricidad y se va a mantener la distribución de combustible, la generación distribuida que nos permita sostener la disponibilidad de este tipo de generación. Por eso la tendencia que estamos previendo debe ser una tendencia paulatina. No se van a quitar las afectaciones al servicio, se va a mantener la afectación al servicio, pero por supuesto en menos magnitud que lo que habíamos tenido en días anteriores, que un día tuvimos incluso que afectaciones las 24 horas del día. Eso no va a ocurrir según las previsiones que estamos haciendo en función de la distribución de combustible que vamos a tener o que está previsto tener en estos próximos días. En las unidades generadoras tenemos una unidad en avería que salió prácticamente hace un momento, que fue la unidad, que es la unidad 6 de la termoeléctrica de Nuevita, y tenemos dos unidades de mantenimiento, que es la unidad número 8 de Mariel y la unidad número 3 de la termoeléctrica de Santa Cruz, que todavía no están en periodo de mantenimiento y todavía no van a entrar en estos días. Y esa es la condición que nos queda, que nosotros vamos a tener afectación durante todo el día,
en menor medida, pero vamos a tenerla durante todo el día, y en la noche sí vamos a tener ya, pasando la hora de máxima demanda, aproximadamente 9:30, 10 de la noche, ya contar con servicio eléctrico en todo el país. La madrugada no debe haber afectación. Lázaro, en este escenario nos comentaba el director del Despacho Nacional de Carga, el ingeniero Félix Estrada Rodríguez, que Céspedes 4 sincronizó nuevamente después de cumplir su ciclo de intervenciones tecnológicas planificadas. Es un elemento positivo en este contexto. Sí, indiscutiblemente. Ayer dijimos que la unidad estaba previsto que entrara, no había entrado porque tuvimos un problema en el proceso de arranque, ya se resolvió y la unidad definitivamente entró ya al sistema, estaba trabajando de manera estable. Es por supuesto una buena noticia que la unidad número 4 de la termoeléctrica de Céspedes, con unidad estable, se incorpora nuevamente al sistema y puede entregar energía. Y bueno, esa condición, en este momento tenemos otras dos unidades que están en mantenimiento, y después también vamos a tener que sacar otras unidades importantes del sistema para llegar, como siempre hemos explicado, los meses de verano, una condición que nos permita garantizar una estabilidad en la generación base del sistema eléctrico, que es la generación térmica. Y muy importante este detalle que usted comentaba del trabajo que está realizando la Unión Cuba Petróleo, también la Unión de Ferrocarriles de Cuba, para transportar el combustible disponible en el país a las unidades de generación que en estos momentos requieren tanto de diésel como de fuel. Es justo reconocer el esfuerzo de estos compañeros que trabajan de manera ininterrumpida para aprovechar el tiempo y tratar de acortar los plazos de distribución y hacer llegar el combustible tanto a las patanas como también a los grupos de generación distribuida. Sí, efectivamente, la logística de combustible es compleja. Lleva barco, lleva tren, lleva transporte por carretera, y realmente se ha hecho complejo en los últimos días por disponibilidad de combustible. Una vez que hay disponibilidad de combustible, bueno, la logística de combustible lleva un tiempo, por supuesto, recuperar las capacidades de generación, porque lleva tiempo llevar los combustibles en barco a las centrales, transportarlo por carretera, transportarlo por tren. Quiere decir que lleva una logística que no es inmediata una vez que tenga el combustible, que ya puedas tener disponibilidad. Pero indiscutiblemente va a ir mejorando la condición en la medida que va llegando los combustibles a las centrales. Lázaro, muchísimas gracias a usted, al director general de la Unión Eléctrica, el ingeniero Alfredo López Valdés, al equipo del despacho que está en este instante acá en el turno. Gracias por esta actualización y, como lo explicó el director técnico de la Unión Eléctrica, de mantenerse las actuales condiciones en el sistema eléctrico nacional. Para esta jornada se prevén afectaciones, de hecho ya hay afectaciones por déficit en capacidades de generación. En el horario del día, la afectación estimada estará en el orden de los 450 megawatts, y ya en el pico, en el horario de la noche, la afectación puede superar los 800 megawatts. Son valores ciertamente elevados, pero ligeramente inferiores a los que se han reportado en las jornadas precedentes. Rachel y compañeros de la radio, es la información directamente desde la Unión Eléctrica. Siempre agradecemos a la teleaudiencia, a los oyentes, la atención prestada, y enseguida la señal regresa a estudios. Muchísimas gracias, Bernardo, y como siempre también agradecemos al ingeniero Lázaro Guerra por